Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Es un gran privilegio poder estar aquí con ustedes este día. Vamos a compartir un tema que es muy bonito porque tiene que ver con nosotros, de dónde venimos y también con nuestra enseñanza como cristianos de corte, diríamos, paulino o desde la perspectiva de la enseñanza de Pablo. Entonces, quiero hacer una lectura del libro de Hechos de los Apóstoles, que tengo entendido que es el libro que están estudiando, y mi exposición la quiero hacer en dos momentos. Espero que el tiempo nos favorezca, porque quiero hacer un momento, en la primera parte, quiero hablar de lo que es el origen del cristianismo en el sentido de dos corrientes principales que se van a desarrollar o van a nacer en Jerusalén. Y vamos a ver estas dos corrientes principales y vamos a ver a cuál de ellas nosotros pertenecemos o cuál es nuestra herencia espiritual. Esa sería la primera parte. Y la segunda parte, quería hablar por lo menos de los viajes misioneros del apóstol Pablo, porque en uno de sus segundos viajes o su segundo viaje misionero es donde Pablo llega a Occidente, o específicamente llega a Europa, y esa va a ser la ventana donde el cristianismo se va a expandir por todo el mundo. Esa va a ser la ventana. Entonces, quiero desarrollar esas dos partes. Espero que ser lo más, entendido, lo más explicado posible, porque este es un tema también que muchas veces, como no estamos familiarizados, es algo complicado por las terminologías que vamos a utilizar, pero espero que no. Entonces, vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, del versículo 1 en adelante. Y dice la palabra del Señor, capítulo 13 del libro de Hechos de los Apóstoles, versículo 1 en adelante. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Entonces, vamos a orar para que el Señor nos acompañe en esta hermosa noche. Señor, te damos gracias por la vida que nos das, por la oportunidad de estar en este santo lugar, Señor, para aprender de ti, Señor, ya que tu pueblo te ha adorado, Señor, te ha exaltado, Padre, y ahora te pedimos, Señor, que nos hables a través de la enseñanza, que nos hables a través de tu palabra, Señor. Prepara cada mente, cada corazón, cada vida, Señor, para que podamos, Señor, estar atentos y también, Señor, podamos atesorar la enseñanza que tú nos vas a dar, Señor, esta hermosa noche, Padre. Te alabamos y te bendecimos y también pedimos tu asistencia, Señor, que mi persona se convierta en un instrumento tuyo, Padre, para que tú hables a través de mí a tu pueblo, Señor. Te damos las gracias y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, ahí pueden ver en la pantalla, en la siguiente lámina, pero antes de entrar
al tema, quiero mencionar de que en los orígenes del cristianismo hay un evento histórico o muchos eventos históricos que van a impactar la vida del judaísmo y también la vida de la iglesia. Y este acontecimiento, que fueron muchos, pero voy a señalarlo como uno, es que en el siglo, a finales del siglo III, hubo un hombre llamado Alejandro Magno, que era hijo de Filipo II, y este hombre es el que va a la muerte de su padre, es el que va a expandir lo que se conoce en la historia como el helenismo. El helenismo, o la palabra helem, es una palabra griega que significa griego. El griego, la palabra helem significa griego. Entonces Alejandro Magno, a finales del siglo III antes de Cristo, va a tratar de expandir, bueno, lo va a lograr, por lo menos en el mundo conocido, lo que se conoce como el helenismo, que es llevar, sería como una especie de globalización, es llevar al mundo conocido la cultura griega, el pensamiento griego, la filosofía griega, la religión griega, el idioma griego al mundo conocido. Entonces va a expandir eso y va a ir conquistando pueblo tras pueblo, y en eso va a llegar también a Israel. Va a llegar también a Israel a conquistar también el pueblo de Israel, y la tradición dice de que lo recibieron, por ejemplo, el sumo sacerdote recibió a Alejandro Magno o a Alejandro el Grande, lo recibió como un libertador, porque se supone que el sumo sacerdote había tenido una revelación de parte de Dios para que recibiera a este personaje. Lógicamente, en este personaje hay mucha historia. Los que conocen de historia saben de que hay mucho que decir de este personaje Alejandro Magno, pero yo me quiero enfocar solamente en decir que él fue el que expandió la cultura griega en el mundo conocido, de tal manera que los judíos van a recibirlo con los brazos abiertos, y va a haber también una facción del judaísmo que va a recibir esa cultura, va a aprender ese idioma y también va a aprender la manera de pensar y actuar del mundo griego, digamos. Pero va a haber otra facción del judaísmo que no lo va a ver con buenos ojos, porque se van a querer salvaguardar su cultura, su forma de pensar, su forma de ser, sin ninguna influencia extranjera de manera cultural. Pero Alejandro Magno llegó, impuso un idioma que es el griego, y también impuso una cultura y una filosofía que es el griego. Entonces, en ese sentido, si pueden observar allí este esquema que he preparado, en este esquema que he preparado se habla de judaísmo, y pueden ver que el judaísmo se divide en dos áreas. En la área del judaísmo alejandrino, que era el judaísmo que se desarrolló allá en Egipto, en la famosa ciudad de Alejandría, donde estaba la famosa biblioteca de Alejandría. Y también está un judaísmo que se conoce como el judaísmo palestinense. Este judaísmo es el que convivió o se desarrolló precisamente en Palestina, ahí donde estaban las tierras del pueblo de Israel. Entonces tenemos, diríamos, a nuestra mano izquierda tenemos el judaísmo alejandrino, creo que así se vería, bueno, a mi mano izquierda sería, no sé si se ve así desde su perspectiva, pero sería a mi mano izquierda tenemos el judaísmo alejandrino, a mi mano derecha el judaísmo palestinense. Entonces el judaísmo alejandrino va a ser el judaísmo que está abierto a la cultura griega, porque ellos viven precisamente en una ciudad griega, que es, aunque es en Egipto, pero es una ciudad griega donde hay mucho, digamos, de esa cultura, y también está una biblioteca también que se conoce como la Biblioteca de Alejandría. Entonces, en ese sentido podemos hablar a mi mano izquierda de judaísmo helénico.
Este judaísmo helénico, como les decía, son judíos que estaban abiertos al pensamiento griego y lo adoptaron. Y por otro lado tenemos el judaísmo ortodoxo. A mi mano derecha, el judaísmo ortodoxo, que es un judaísmo que no aceptó el pensamiento griego o la filosofía griega o la cultura griega. Por eso se conoce como judaísmo ortodoxo. Entonces tenemos ahí dos corrientes de pensamiento dentro del judaísmo. Pero esas dos corrientes de pensamiento dentro del judaísmo van también a ejercer influencia también en los cristianos. Y por eso pueden ver a mi mano izquierda que aparece un judeo-cristianos helénicos o judeo-cristianismo helénico. ¿Por qué se llama judeo-cristianismo helénico? Porque estos son judíos que han creído en Jesús, pero están abiertos al pensamiento griego. También está el judeo-cristianismo ortodoxo, que también son judíos que han creído en Jesús, pero no están abiertos al pensamiento griego. Entonces, tenemos estas dos corrientes. Luego tenemos ahí que en el judaísmo o en el judeo-cristianismo helénico aparecen también los 7 diáconos. Estos 7 diáconos son aquellos que aparecen en el libro de Hechos de los Apóstoles. Si ustedes se recuerdan, hay un pleito, hay una división ahí, donde la Biblia dice en el libro de Hechos de los Apóstoles que las viudas griegas eran desatendidas en su porción de alimentos, mientras las viudas hebreas eran bien atendidas. ¿Qué significa eso? No significa que las viudas eran de nacionalidad griega y las otras viudas eran de nacionalidad hebrea, sino que eran dos corrientes precisamente que estamos viendo aquí. Tanto las griegas como las hebreas eran viudas de origen judío, solo que había una facción que le llamamos judeo-cristianos helénicos, que estaban abiertos al pensamiento griego, y otra facción que no estaba abierta al pensamiento griego. Pero como los judíos que vivían en Palestina eran bastante celosos, entonces atendían bien a las ancianas o a las viudas hebreas porque eran ortodoxas, pero miraban con recelo a aquellas ancianas que tenían o venían de la facción judía griega. Entonces, para resolver ese problema, como ustedes saben, los apóstoles deciden elegir a 7 diáconos. Y estos 7 diáconos dice que deben de ser hombres de buen testimonio, llenos de sabiduría y también llenos del Espíritu Santo. Y entre ellos, aparece toda una lista, que son 7, que le llaman también el grupo de los 7, que va a ser diferente al grupo de los 12. El grupo de los 12 son los 12 apóstoles. Ese se le conoce como el grupo de los 12. Y a este grupo que los apóstoles eligen se le conoce como el grupo de los 7. Entre ellos sobresale un diácono que es Esteban. Esteban, todos los nombres que aparecen ahí de estos 7 diáconos son nombres griegos. Entonces, Esteban es el representante de estos 7 diáconos que tienen la mente abierta al pensamiento griego, aunque son judíos, pero están abiertos al pensamiento griego o han sido influenciados por el pensamiento griego. Entonces, Esteban, que es un hombre lleno de sabiduría, lleno del Espíritu Santo y de buen testimonio, es apresado y es llevado ante el Sanedrín, como ustedes también ya han de conocer. Y luego, ante la acusación que le hacen, él da un discurso. Este discurso que Esteban da, que le va a ocasionar la muerte, es un discurso donde podemos encontrar las líneas teológicas que el apóstol Pablo va a sistematizar, es decir, lo va a teorizar, y también el apóstol Pablo lo va a universalizar. Estas líneas teológicas que Esteban presenta, o las líneas doctrinales que Esteban presenta, es
en primer lugar, le señala, bueno, habla de toda la historia de Israel, les cuenta la historia allí a los religiosos que dirigen el Sanedrín, les cuenta la historia de cuando Dios sacó al pueblo de Egipto. Y les dice que cuando Dios sacó al pueblo de Egipto, no había templo. Y les dice, porque Dios no habita en templos hechos de manos de hombres. Ese es la primera, digamos, el primer atentado que Esteban hace contra el judaísmo. Porque el judaísmo ortodoxo tenía el templo como una de sus columnas vertebrales para practicar la fe, porque en el templo se hacían los sacrificios, estaban los sacerdotes, estaba allí, se supone, la presencia de Dios, pero el diácono Esteban les dice, Dios no habita en templos hechos de manos. Y es lo que el apóstol Pablo también va a enseñar, de que no es necesario ir al templo para experimentar la presencia de Dios en nuestras vidas. Eso es lo que Pablo va a transmitir posteriormente, pero lo va a retomar precisamente de la enseñanza que hace Esteban. También les dice de que estas personas que están sentados ahí juzgándolo, les dice, ustedes son incircuncisos de corazón. Les dice que son incircuncisos de corazón, porque ellos han practicado la circuncisión, pero en la carne. Y Pablo va a señalar de que la circuncisión para el cristiano ya no es en la carne, sino que es en el corazón. Eso es lo que dice el apóstol Pablo literalmente. Y también Esteban va a hablar en contra de la tradición judía. Entonces también Pablo va a retomar ese tema. Pero lo que quiero señalar, bueno, a partir de esta línea de judeo cristianismo helénico, viene luego, en ese mismo momento, dice la palabra de Dios, que los jefes ahí rechinaban sus dientes de enojados porque Esteban les estaba tocando la columna vertebral del judaísmo. Entonces inmediatamente vienen y lo apedrean. Y dice que estaba Pablo presenciando la ejecución y tenía las ropas de Esteban. Entonces aparece ahí lo que se conoce como la persecución, la primera persecución del cristianismo. Y ustedes pueden ver en la palabra de Dios que los judeocristianos helénicos, es decir, los judíos convertidos al cristianismo con pensamiento griego, fueron los primeros que fueron perseguidos, porque inmediatamente que Esteban es asesinado, entonces buscan a los demás de esta línea, porque los judíos los ven como una amenaza al judaísmo, los buscan, y luego se desata la persecución, y uno de los que sobresalen en la persecución es Felipe. Estos diáconos habían sido elegidos para servir comida, pero inmediatamente de la persecución, estos diáconos salen huyendo, pero no salen a repartir comida, sino que salen predicando la palabra y haciendo milagros. No estoy diciendo que es malo repartir comida, claro que es bueno hacerlo, porque es parte de la misericordia que debemos de practicar con los demás. Pero estos diáconos salieron perseguidos y salieron predicando, y Felipe llega a Samaria y comienza a predicar el evangelio, y la gente comienza a convertirse, comienzan a ser bautizados y todo eso. Y se recuerdan también que Felipe se encuentra, porque el Espíritu lo lleva, hay una especie de teletransportación ahí, el Espíritu lo lleva cuando va aquel funcionario etíope que le dice, mira, ¿entiendes lo que lees? No, le dice, si no tengo quien me lo interprete. No sé si el profeta, porque están leyendo el profeta Isaías, no sé si el profeta está hablando de él mismo o está hablando de otro. Entonces lo evangeliza y le dice, claro que el profeta está hablando de otro, está hablando de Jesús. La cuestión es, lo que quiero señalar es de que este grupo de los judeocristianos helénicos es el grupo de los 7, específicamente representados por Esteban, y luego viene la línea del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, que estaba ahí
conspirando para que mataran a Esteban. Luego, más adelante, en el capítulo 9, vemos que hay una conversión. Hay una conversión de Pablo, pero bueno, se habla ahí que es derribado y luego todo lo que sucede en la conversión de Pablo. Pero Pablo, y aquí a veces no nos gusta escuchar esto, pero Pablo no es el inventor de la teología que va a enseñar, sino que las líneas, diríamos las líneas centrales o las líneas gruesas, las presenta Esteban. Pablo va a retomar esas líneas centrales y esas líneas gruesas y les va a meter más letra, lo que se conoce como una teorización o sistematización de lo que ya había señalado Esteban. Pablo lo va a sistematizar o va a teorizar. Y luego, después que lo sistematiza y lo teoriza, lo va a universalizar. Lo va a universalizar. Aunque aquí ya me estoy adelantando, pero porque quiero que veamos quiénes eran. Bueno, ahorita estoy en la línea de los judeos cristianos helénicos. Luego vamos a pasar a la línea de los judeos cristianos ortodoxos. Entonces llegamos aquí. ¿Quiénes eran los judeos cristianos helénicos? Estamos en la línea de los judíos que habían creído en Jesús y que tenían pensamiento abierto, tenían el pensamiento griego, estaban abiertos a eso, los 7 diáconos con su representante Esteban y luego el apóstol Pablo. El apóstol Pablo que retoma la teología de Esteban, la sistematiza y la universaliza. Y eso va a dar pie a lo que se conoce como la gran iglesia. Es decir, la iglesia que ya no era judía, sino que la iglesia que es gentil. Entonces, nosotros, la gentilidad, nosotros ahora somos herederos y descendientes de este cristianismo judeo-cristiano helénico. Espero que se entienda eso. Somos descendientes, somos herederos del judeo-cristianismo helénico. Porque estos judíos, como vamos a ver más adelante en la conceptualización, son los que se van a abrir al mundo gentil. Son los que van a enseñar la palabra de Dios al mundo gentil, no los judeos cristianos ortodoxos, como vamos a ver más adelante. Entonces tenemos ahí, ya vamos a ver las conceptualizaciones, pero tenemos ahí en el esquema, tenemos ahí la parte izquierda, los judeos cristianos helénicos. Ahora vamos a la parte derecha del esquema. Tenemos ahí los judeos cristianos ortodoxos o judeos cristianos o judíos palestinenses y luego judíos ortodoxos y luego tenemos los judeos cristianos ortodoxos. Entonces ven, está el judaísmo ortodoxo y luego está el judeo-cristianismo ortodoxo. Los judeos cristianos ortodoxos, como les decía, son aquellos judíos también que han creído en Jesús, pero no están abiertos al pensamiento griego, no lo quieren. Y entre esos judeos cristianos ortodoxos pueden ver que hay 3 grupos. Están los ebionitas, ya vamos a ver quiénes son estos, están los judaizantes y está el grupo de Santiago. Y ahí, y luego de estos grupos aparecen las iglesias mesiánicas y también el judaísmo mesiánico. Entonces vamos a ver quiénes son los ebionitas, quiénes son los judaizantes y quiénes son el grupo de Santiago. La palabra ebionita en hebreo significa pobre. También está la palabra anahuín, en hebreo también significa pobre. Estos ebionitas, que son judíos que han creído en Jesús, se identifican como los pobres porque ellos entienden de que Jesús era pobre y por lo tanto para seguir a Jesús también se tienen que identificar con los pobres. Entonces tenemos ahí la siguiente lámina. La siguiente lámina, aunque aquí para entender vamos a definir un poco lo que es la palabra judaísmo. Tenemos que la palabra judaísmo viene del latín judaismus y del griego judaísmos, compuesto de
judaios, que significa de Judea, y el sufijo ismos, que sería ismo, igual a ciudad, cualidad, doctrina, sistema. Entonces, se les puso judíos cuando fueron al exilio babilónico en el año 587, y allá se les llamó judíos porque eran de Judá. La palabra judío viene porque eran de Judá. Entonces se les llamó judíos. Entonces de ahí viene el término judaísmo, precisamente viene de ahí. Entonces aparece el significado con el cual se conoce en la actualidad, proviene desde la época del exilio o inmediatamente después del mismo. Entonces ahí se les apodó judíos porque venían de Judá, porque venían de Judá. Lógicamente hoy los lingüistas hacen ciertas definiciones porque dicen ellos que no es lo mismo hablar de israelí, hablar de judío y hablar de israelita. Pero no los vamos a meter en eso porque no es nuestro enfoque en este momento, pero quería mencionarlo por cualquier cosa que se piense, porque siempre las definiciones, los términos y todo eso hay que definirlos. Entonces tenemos aquí el judaísmo, de ahí viene el término judaísmo, de Judá. Y luego en la siguiente lámina tenemos ahí judaísmo helénico y judaísmo palestinense, que ya mencioné en qué consiste. Y aquí queremos señalar de que el judaísmo helénico fue una forma, como les decía, de judaísmo en la antigüedad clásica que combinaba la tradición religiosa judía con elementos de la cultura griega. Ese es el judeo-cristianismo helénico, o judaísmo helénico y judaísmo palestinense. Luego tenemos el judaísmo palestinense. Se considera que era más apegado a las tradiciones propias de su pueblo y celosos con las costumbres religiosas y no muy abiertos a las influencias extranjeras, aunque existían ciertos matices. Ven ahí lo que se entiende por judaísmo, en este caso helénico, y también judaísmo palestinense en el contexto de definiciones. Ahora pasamos a la siguiente lámina, donde podemos observar que Jesús fundó un movimiento de renovación en el judaísmo de la época. Fundó un movimiento. Y este movimiento, cuando Jesús muere y resucita y es ascendido a los cielos, pervivió. Y así continuó. Luego que Jesús ha muerto, podemos ver que su movimiento pervive y se dividió, por lo menos, como les decía, en 4 facciones. Digamos, 2 troncos, judaísmo helénico y judaísmo ortodoxo, pero van a ser 4 facciones. Y en ese sentido pasamos a lo que son los ebionitas. Ya vimos que los ebionitas es una rama de los judeo-cristianos ortodoxos. Estos ebionitas, como les decía que la palabra significa pobre, habían creído en Jesús, pero no creían que Jesús era Dios, sino que lo veían como un profeta que había experimentado una presencia inigualable de Dios, que había tenido una experiencia inigualable de Dios, y por lo tanto, como profeta, había que seguirlo. Entonces, porque los ebionitas, como judeo-cristianos ortodoxos, no pueden aceptar a otro Dios, porque para ellos solamente hay un solo Dios. Eso, en este caso, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Entonces los ebionitas, respetando su ortodoxia, no conciben de que Jesús sea Dios, sino que lo miran como un profeta, aunque siguen a Jesús, pero como un profeta. Aunque se identifican con Jesús, pero como un profeta. Y también estos ebionitas van a ser el ala más radical del judeo-cristianismo ortodoxo. ¿Por qué? Porque ellos
tampoco creían de que había salvación para los gentiles. Ellos decían que para los gentiles no hay salvación. La salvación solamente es para el pueblo de Israel. Los gentiles no hay salvación. Esos son los ebionitas, que es el ala más radical. El ala más radical. Son grupos con los que Pablo se va a enfrentar que no ven a Pablo como una persona grata, porque Pablo anda predicando la salvación a los gentiles. Y eso es lo que Pablo dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 2, cuando señala a los judíos, y él dice, estos, dice Pablo, nos prohíben, estos están en contra de todos los hombres y nos prohíben hablarle a los gentiles de Dios para que se salven. Pablo va a señalar eso de estos judeocristianos ortodoxos. Entre ellos están los ebionitas. Luego tenemos los que ustedes ya han de conocer, estamos más familiarizados con ellos, que son los judaizantes. Los judaizantes, que fueron estos dos grupos, bueno, y también el tercero que vamos a ver, fueron los que más dolor de cabeza le dieron al apóstol Pablo, porque mientras Pablo fundaba las comunidades cristianas, estos iban detrás, distorsionando la enseñanza de Pablo. Entonces los judaizantes son judeocristianos ortodoxos, como les decía, judíos que han creído en Jesús, pero no creen que Jesús es Dios, sino que lo ven como un profeta que hay que seguir. Entonces estos judaizantes decían, bueno, a diferencia de los ebionitas, ellos decían, sí hay salvación para los gentiles, sí hay salvación para los gentiles, pero para que los gentiles se salven, deben guardar la ley, deben circuncidarse para que se salven. De lo contrario, no se pueden salvar. Eso es lo que decían los judaizantes. Entonces, mientras Pablo, como vamos a ver más adelante, enseñaba que para ser salvo no era necesario convertirse al judaísmo. Pablo enseñaba que para ser salvo simplemente había que creer en Jesús, aceptar a Jesús. Por eso en Romanos dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón, con la boca se confiesa para salvación y con el corazón se cree para justicia. Ese simplemente era, la propuesta de Pablo era simplemente crean en Jesús, reciban a Jesús como Señor y Salvador. Pero los judaizantes decían, no. Entonces Pablo les enseñaba a la gente así, que la gente creyera, la gente creía en Jesús, pero luego más detrás iban los judaizantes y les decían, bueno, ¿y ustedes quién les enseñó esto? El apóstol Pablo. No, él está equivocado. Para que sean salvos ustedes tienen que convertirse al judaísmo, es decir, hacerse prosélitos, y tienen que guardar la ley, tienen que circuncidarse, tienen que guardar las fiestas, las lunas, tienen que comer comida que le llaman kosher. La comida kosher es la comida que está autorizada por los rabinos para que se pueda comer. O sea, porque saben ustedes que en el judaísmo, bueno, en la Biblia aparece todo un sistema culinario o un sistema de alimentación que es puro y otro que es impuro. Entonces los judíos, para no caer en estado de impureza, tienen que comer comida pura, y esa comida pura es la que los rabinos han autorizado, que se conoce como kosher. En los supermercados, por curiosidad un día, vayan a un supermercado y vean la etiqueta de ciertas comidas y ahí dice autorizada por los rabinos o comida kosher. En nuestros supermercados hay comida autorizada por los rabinos, que se conoce como una comida que lo mantiene ritualmente puro. Entonces los judaizantes decían, bueno, si quieren ser salvos tienen que convertirse al judaísmo. Pablo decía, no. Y por eso Pablo va a escribir la famosa carta a los Gálatas.
que les dice: Gálatas insensatos, ¿quién los ha fascinado a ustedes? Comenzaron con el espíritu y terminan con la carne. ¿Acaso recibieron el espíritu por la ley? Claro que no, lo recibieron por creer en Jesús. Entonces, Pablo en esa carta es bastante contundente, ocupa un lenguaje bastante violento contra los judaizantes. Porque él dice, bueno, que se mutilen, dice, mejor que se mutilen, hablando de la circuncisión. Entonces, Pablo ha tenido una gran lucha con estos judaizantes. Entonces, los judaizantes, a diferencia de los ebionitas, es un grupo que sí está de acuerdo que hay salvación para los gentiles, pero los gentiles deben precisamente de convertirse al judaísmo. Luego tenemos el otro grupo, que también es judeo cristiano ortodoxo, que como pueden ver ahí es el grupo de Santiago. A diferencia de los ebionitas y de los judaizantes, el grupo de Santiago se supone que es un grupo más abierto. Allá en Hechos capítulo 15 aparece lo que es el Concilio de Jerusalén. El Concilio de Jerusalén es el debate de los judíos si hay que abrir la puerta para la salvación a los gentiles, el debate que ellos van a tener, si tienen que guardar la ley o no. Ya el Espíritu Santo ya abrió las puertas para los gentiles, porque ya sucedió en el capítulo 10, donde el Espíritu Santo manda a Pedro para que vaya donde Cornelio, y Pedro llega a enseñarles, y toda la familia de Cornelio y la gente que está ahí es bautizada con el Espíritu. Y Pedro se queda mirado y dice, bueno, dice, también a los gentiles les he dado el Espíritu. El Espíritu ya va más adelante que la iglesia, en ese sentido, porque mientras el Espíritu ya se abrió a los gentiles, el Concilio de Jerusalén en el capítulo 15 todavía va a debatir qué hay que hacer con los gentiles, si se les impone la ley o no. Y miren, si uno lee en detalle, cuando uno lee ahí en detalle, uno puede ver ahí que hubo una fuerte discusión. Ahí dice que se pusieron enojados, que discutieron. Pero se paró Santiago, que era el líder, la columna de la iglesia de Jerusalén, que Santiago era el sucesor de Jesús, porque es el hermano de Jesús. Entonces fue el que sucedió a Jesús en la dirección de la congregación, en ese caso de Jerusalén. Entonces Santiago dice, cuando vio que todos estaban acalorados, dijo, bueno, tranquilo, cálmense, porque de seguro y hasta iban a tirarse ahí los puñetazos de tan enojados que estaban, porque así lo describe el texto. Entonces, como autoridad, los calma todo y dice, miren, dice, ya en todas las ciudades hay quien enseñe y predique a Moisés. Entonces a estos gentiles no les impongamos una carga que ni nosotros mismos podemos llevar, dice Santiago. Entonces Santiago manda una carta a los gentiles y les dice que solamente se guarden de abogado, de fornicación y que se acuerden de los pobres. Ahí está la carta detallada en Hechos capítulo 15, al final del capítulo. Si no me equivoco, ahí está la carta, ahí están los detalles. Entonces se supone que el grupo de Santiago, que también es judeo cristiano ortodoxo, es más abierto. Pero hay que hacer una diferencia entre el liderazgo y el pueblo. A veces el liderazgo tiene una mentalidad abierta, pero el pueblo no. Entonces cuando Pablo anda predicando con los gentiles, está con los gentiles y todo, de repente llega Pedro a visitar a Pablo y también Pedro come y está también con los gentiles, ahí feliz, comiendo, platicando, porque ya se rompió esa brecha de judíos y gentiles, porque un judío no podía comer con un gentil. Eso es lo que le dice Pedro a Cornelio cuando lo llega a visitar. Bien sabes de que un judío no puede entrar a la casa de un gentil, ni puede comer con un gentil. Pero yo, dice Pedro todavía algo arrogante, yo vine porque el Espíritu me ha dicho. Y entonces viene Cornelio y le cuenta todo lo que había pasado. Pero un judío no se podía
reunir a comer con un gentil, ni entrar a su casa. Entonces, pero Pedro había entendido eso y está con Pablo allí comiendo, conviviendo con los gentiles y todo. Pero luego llega un grupo de los de Santiago. Por eso les digo, el liderazgo a veces tiene mente más abierta, pero el pueblo no. Llega un grupo que venían de la iglesia de Jerusalén. Y ustedes lo pueden leer en Hechos de los Apóstoles ahí. Llega un grupo que venía de la iglesia de Jerusalén y de repente Pedro se aparta de los gentiles y se va haciendo el loco, ya no se mete con ellos, ya no está cerca de ellos, sino que está con el grupo de Santiago porque tiene miedo que los que vienen de Jerusalén, bueno, ¿y cómo es eso, Pedro? Que vos estás comiendo con los gentiles y estás conviviendo con ellos. Entonces se aparta. Y entonces viene Pablo y se enoja y llama a Pedro. Ajá, ¿y cómo es eso? Cuando no venían venido los de Santiago, estabas tranquilo comiendo con los gentiles. Ahora que los de Santiago vienen, te estás haciendo el loco, no seas hipócrita, le dice Pablo a Pedro. Ustedes conocen de que Pablo confronta a Pedro, precisamente por eso. Entonces, por eso les decía de que este grupo de Santiago es un grupo que es más abierto, pero diríamos más bien el liderazgo es el más abierto, porque el de Santiago, o sea, los miembros de la iglesia de Jerusalén, todavía no han entendido la labor del Espíritu Santo. No han entendido la labor del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu ya se abrió a la gentilidad. A Pedro lo tuvo que regañar 3 veces cuando Pedro sube a la azotea y comienza a tener aquella visión de lienzo, el éxtasis. Le dice: mata y come, le dice el Señor. Jamás ha entrado cosa inmunda en mi boca, le dice. Mata y come, jamás ha entrado cosa inmunda en mi boca. Te estoy diciendo que no llames impuro a lo que yo he purificado, le dice el Señor a Pedro. Y dice ahí que 3 veces le dijo el Espíritu eso. O sea, 3 veces le dijo el Espíritu: mata y come. Y Pedro 3 veces: no, yo no. Pero el Espíritu le dice: no llames inmundo a lo que yo he purificado. Entonces, pero la iglesia de Jerusalén todavía no ha entendido eso, a pesar de que ya saben de que el Espíritu bautizó a los que estaban con Cornelio, que eran gentiles. Cornelio era un italiano, era gentil. Entonces el Espíritu ya los había bautizado. Y junto a Pedro andaban unos ahí espías, que cuando Pedro está en el concilio de Jerusalén, llegan a ponerle, como decimos popularmente, a ponerle el dedo, a señalarlo. Miren, dice, este entró a casa de un gentil y comió con ellos. Llegan a señalarlo, porque todavía no han entendido la apertura del Espíritu Santo. Todavía no la han entendido. Por eso, estos 3 grupos que hemos mencionado, que son judeo-cristianos ortodoxos, hemos mencionado los ebionitas, que para los gentiles no hay salvación. Los judaizantes, para los gentiles hay salvación, pero tienen que hacerse judíos, guardar la ley. Los de Santiago son más abiertos, pero todavía les cuesta y están ortodoxos todavía. Entonces tenemos ahí estos 3 grupos de judeo-cristianos ortodoxos. Pero, como ya también hemos mencionado, o los hemos adelantado un poco, aparece otro grupo, que ya lo mencionamos, que este grupo es el grupo que se conoce como judeo-cristianos helénicos. Aquí aparece la figura de Pablo de Tarso. Y aquí señalamos que hay otro grupo de judeo-cristianos palestinos más abiertos. Reivindican la figura de Esteban y ante los paganos o ante los gentiles adoptan una postura más abierta. En esta sería, aquí, bueno, casi no, aquí la letra la tengo bien pequeña, la voy a ampliar un poco. Hay una línea central que dirige la estrategia y el pensamiento de Pablo. El universalismo. ¿Qué quiere decir ese universalismo?
él quiere un cristianismo que salte las barreras étnicas, que esté abierto a todo tipo de personas. Para hacerse cristiano no hay que hacerse judío. Esa es la postura de Pablo. Ven que la postura de Pablo es totalmente radical a la postura de los ebionitas y a la postura de los judaizantes y también a la postura del grupo de Santiago. Pero cuando me refiero al grupo de Santiago me refiero a la congregación, no tanto al liderazgo, porque el liderazgo ya ha dicho que sí, que no hay problema, pero la congregación todavía está ahí, que sí, sí o no. Para Pablo tiene una total claridad, Para hacerse cristiano no hay que hacerse previamente judío. El cristianismo debe poder extenderse y llegar hasta los confines del mundo, entonces conocido. El universalismo de Pablo tiene naturalmente facetas. Las comunidades paulinas poseen una gran capacidad de integración. Y esto es bien interesante de lo que Pablo va a enseñar, porque Pablo en Gálatas, y yendo en contra de la estructura social de la época, él dice que en Cristo Jesús no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer. ¿Cómo rompe con las categorías sociales establecidas? Está diciendo que en Cristo Jesús no hay diferencias étnicas. No hay judío ni griego. No hay diferencias étnicas. O sea moreno, chaparrito, blanco, amarillo. En Cristo Jesús no hay diferencias étnicas. No hay judío ni griego. También está diciendo que en Cristo Jesús no hay diferencias de género. Dice, no hay hombre ni mujer. O sea, no hay diferencia de género. O sea, todos somos iguales delante de Dios. Y también está diciendo, cuando dice esclavo ni libre, que no hay diferencias sociales. No hay diferencias sociales. Está señalando que en Cristo Jesús, yendo en contra de la cultura de la época, todos somos iguales. El judío, el griego, la mujer y el hombre, el esclavo y el libre. Todos somos iguales. Eso está enseñando Pablo. Entonces, por eso, él puede integrar en las iglesias que él funda, allí hay de todo. Hay de todo. Hay pobres, ricos, esclavos, hay de todo. Aunque eso le va a generar problemas a Pablo, no crean. Por ejemplo, en 1 Corintios, cuando se habla de la cena del Señor, eso le genera problemas, porque él ha integrado ricos y pobres, esclavos y libres, hombres y mujeres. Entonces, en la Santa Cena, él habla del desorden que la iglesia de Corintio hace cuando hace la Santa Cena. Dice que los que tienen llegan a pegarse grandes comilonas. Y ahí lo dice literalmente, no me vayan a malinterpretar, porque si ustedes leen ese texto donde se habla de la Santa Cena, se habla de esa manera, que llegan unos, dice que llegan a comer. Llegan otros que llegan a emborracharse, dicen, imagínense en la Santa Cena, emborrachado. Llegan otros que solo llegan a ver, dice. Pero los que llegan a ver, según los estudiosos, son aquellos que como son esclavos o tienen que trabajar, salen tarde de trabajar y van corriendo para la iglesia para ir al culto y para ir a la Santa Cena, pero cuando llegan a la iglesia, ya los que tienen más tiempo libre y tienen dinero y han llevado poco de comida y han comido, otros que han llevado vino y se han emborrachado, ya se comieron todo y ya no hay nada. Entonces el pobre que tenía que trabajar primero para ir a la iglesia llega y solo a ver, y con una gran hambre de seguro, llega solo a ver. Entonces Pablo dice, y lo pueden leer literalmente, ¿acaso le dice a los que tienen, menospreciáis a la iglesia de Dios y a los que nada tienen?
Eso le está diciendo a los pudientes, a los que tienen dinero. ¿Acaso ustedes menosprecian la iglesia de Dios y los que no tienen nada? Y por eso dice Pablo, unos que no pueden interpretar el cuerpo de Cristo, que es la iglesia y todos sus miembros, la unidad de la iglesia, dice, unos ya están enfermos, otros están debilitados y otros duermen o ya se murieron, porque no pueden discernir el cuerpo de Cristo, es decir, la unidad de la iglesia que Pablo está fundamentando, porque en Cristo Jesús, dice Pablo, todos somos iguales, todos somos iguales. Entonces, aunque Pablo en su estrategia, en su cosmovisión de apertura universal, a diferencia de los judeos cristianos ortodoxos, y Pablo siendo un judeo cristiano helénico, abierto a que los gentiles también sean salvos, y también integrando a ricos, a pobres, esclavos y libres, y hombres y mujeres en la iglesia sin hacer ninguna diferencia, también le causó dificultades. Y como ustedes saben, en los grupos humanos siempre se da eso, o sea, siempre hay problemas, siempre hay dificultades, siempre, como dice el dicho popular, cada cabeza es un mundo y cada quien piensa diferente. Pero Pablo, a pesar de que tiene esos problemas, pone orden, porque el proyecto de Dios, que es la igualdad de los creyentes en Cristo en la iglesia, no lo puede afectar las divisiones sociales, económicas y políticas. No, Pablo dice que no. Por eso pone orden. Entonces dice, bueno, cuando hagan la Santa Cena, háganla de esta y esta manera. Pone orden. Pero lo que quiero señalar con eso es que este universalismo de Pablo, donde se señala que las comunidades paulinas poseen una gran capacidad de integración, o sea, hay de todo. Pero eso le va a causar ciertas dificultades a Pablo. Le va a causar ciertas dificultades. No es fácil, pero tampoco no es que hay que desechar el proyecto porque no es fácil. Hay que poner orden. También son comunidades donde se juntan, como señalaba, gente de muy diferentes procedencias. Comunidades socialmente heterogéneas y culturalmente mestizas. Y eso lo podemos ver aquí en el capítulo 13 de Hechos de los Apóstoles que leímos. Pueden ver ahí, se habla de Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger. La palabra Níger significa el negro. Si ustedes lo buscan en otras versiones, aparte de Reina Valera, el Níger es el negro. Entonces, hay Bernabé es judío. Simón, el llamado Níger, es un moreno, un negro, de raza negra. Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Pueden ver ahí que hay diferentes etnias y diferentes clases sociales juntas. Porque este que se había criado con Herodes no era cualquier, en escala social de esa época, era un noble, diríamos, que se codea con el poder, pues se había criado con Herodes. Entonces, ahí la iglesia de Antioquía es la primera iglesia que va a integrar a diferentes grupos, ya no solo judíos, de diferentes etnias y también de diferentes clases sociales. Entonces, aunque yo hablé ya de una vez del movimiento de Pablo, porque estábamos hablando del judaísmo, de los judeos cristianos helénicos y ortodoxos, y les decía que nosotros somos herederos del judeo cristianismo helénico, del judeo cristianismo paulino. Él es precisamente el apóstol a los gentiles que aquí señala Hechos del capítulo 13. Apartadme a Pablo y a Bernabé para la obra que les he encomendado. Y luego les ponen manos y los mandan a la misión. Y si ustedes siguen leyendo, el primer viaje misionero de Pablo se va. Y aquí quisiera poner la segunda presentación, que solo enfocarme allí en los viajes de Pablo, porque aunque
Es toda una biografía ahí del apóstol Pablo que he preparado, pero nos vamos a enfocar solo en los viajes porque ya el tiempo está apremiando y ven que los temas bíblicos siempre son bastante amplios y el tiempo siempre es corto, ¿verdad? Entonces tenemos ahí Pablo de Tarso. Quisiera enfocarme en los viajes misioneros. Está el primer viaje misionero. Bueno, entonces, este primer viaje misionero es lo van a hacer más que todo en la parte más oriental. Ahí casi no se mira, pero en la parte más oriental. El primer viaje misionero de Pablo es en la parte más oriental. En el segundo viaje misionero, que es el siguiente, bueno, ahí pueden verlo, miren, ahí pueden ver en la pantalla, sale de Antioquía, aquí la iglesia le pone manos, vaya Pablo, el Espíritu dice que vayas a la misión, anda con Bernabé. Pueden ver, salen de Antioquía, ahí está toda la línea donde van recorriendo en ese primer viaje, pero pueden ver que ese primer viaje se centra más en un contexto más de oriente, Ahí pueden ver todo lo que recorren. Pero en el segundo viaje, que es la siguiente lámina, ahí a ver si se puede ampliar, pueden ver ahí llega a Europa. A la primera ciudad que llega es Filipo. Y ahí, por ejemplo, hay un autor que se llama John Dominic Crossan, en su libro que se llama En busca de Pablo, mire, pueden ver de ahí de dónde sale de Antioquía, hace todo un recorrido, ya por las iglesias que ha fundado, pero luego va allí a Europa o a Occidente. Y ahí el primer lugar que va a visitar de Europa es Filipo. Y según los historiadores, que he mencionado, de John Dominic Crossan, en su libro que se llama En busca de Pablo, dice que esa llegada de Pablo a Europa es bien significativa, porque antes que naciera el imperio romano como un imperio, es decir, cuando pasó de ser república a ser imperio, hubo una batalla entre aquellos políticos y militares que querían que Roma siguiera siendo una república, pero también habían otros con Octavio César que querían que Roma fuera un imperio. Entonces la batalla decisiva, la batalla que definió que Roma se convirtiera en un imperio, se dio en Filipo. Y este autor que he mencionado habla de que es bien significativo porque en el viaje misionero de Pablo, en el segundo viaje de Pablo, por Filipo va a entrar a Europa, pero ya no con las armas para crear el imperio romano, sino que Pablo entra con el evangelio para transformar al imperio romano. Eso es lo significativo que señala John Dominic Crossan, y los datos históricos también dicen lo mismo. Entonces, nosotros, estimados hermanos, ya para ir finalizando, aunque ven que el contenido quizás es bastante y he ido bastante rápido para lograr el tiempo que se nos ha dado para la exposición. Entonces, en los orígenes del cristianismo hay dos vertientes. En Jerusalén, los judeocristianos ortodoxos y los judeocristianos helénicos. De esas vertientes del judeocristianismo ortodoxo aparecen tres que querían que nosotros guardáramos la ley. Otros decían que no teníamos salvación, otros decían hay que guarden la ley para ser salvos. Pero hay otra corriente representada por los judeocristianos helénicos, abiertos al mundo griego, al pensamiento universal, que dijeron no, la salvación
es para todos, no solo para los judíos, sino que es para todos. Y no hay que guardar la ley para ser salvo, ni hay que convertirse al judaísmo para ser salvo. Simple y sencillamente hay que creer en Jesús y confesarlo como nuestro Señor y Salvador, y ya somos salvos. Entonces, en los orígenes del cristianismo tenemos esas dos corrientes, una que es la línea del apóstol Pablo y otra que se dividió en tres, o podemos llamarle judaísmo ortodoxo. Entonces, pero por la gracia de Dios y por la obra del Espíritu Santo, que Dios eligió al apóstol Pablo para traernos el evangelio, y por la gracia de esas personas como el apóstol Pablo y otros que dieron su vida, que entregaron su vida en la obra misionera, que dieron su vida de manera literal, que murieron por causa del evangelio, gracias a ellos ahora nosotros podemos ser salvos y podemos confesar a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador y Señor. Por eso démosle la gloria a Dios por esos judeos cristianos helénicos que tuvieron a bien, que fueron iluminados por el Espíritu para no cerrarse. Porque si no hubiera existido esa línea judeo-cristiana helénica, el cristianismo no hubiera llegado a nosotros y se hubiera quedado allá estancado en Jerusalén. Por eso el Espíritu tuvo que desatar una persecución para los que estaban abiertos al mundo gentil, para que fueran a evangelizar al mundo gentil. Si no, allá estuviera a saber si existía el cristianismo todavía allá en Jerusalén. Pero por obra del Espíritu Santo y por hombres como Pablo, el cristianismo ha llegado a nosotros. Entonces nosotros somos, en los orígenes del cristianismo, nosotros somos herederos del judeo-cristianismo helénico, del judeo-cristianismo con una mente universal, con un pensamiento que para ser salvos no necesitamos practicar la ley ni circuncidarnos, sino que simplemente, como repito, creer en Jesús como nuestro Señor y Salvador. Entonces nos quedamos aquí por ahora, vamos a orar para darle gracias al Señor por esta bendición que el Señor nos ha dado, que nos ha salvado por medio de esta obra. Padre, te damos gracias, Señor, por